La ciudad era un murmullo de historias no contadas, de momentos suspendidos a centímetros de la realidad, y en medio de ese muro invisible estaban ellos, tan cerca como el aliento, pero tan lejos como una vida entera. Él solía caminar sin rumbo fijo por los pasillos de la biblioteca universitaria, no porque buscara un libro en particular, sino porque ahí encontraba un tipo de silencio que lo abrazaba sin preguntas, y fue en una de esas caminatas rutinarias cuando la escuchó por primera vez. Una voz. No sabía de dónde venía exactamente, ni por qué lo estremecía con tanta precisión. Era como si cada palabra dicha por ella tuviera una vibración única que atravesaba el aire hasta llegarle directo al pecho, una voz que no era exageradamente suave ni fingidamente dulce, sino que poseía una autenticidad que desarmaba. Una voz que él sintió como propia aunque jamás la hubiese oído antes, y entonces se detuvo, y sin pensarlo dijo simplemente, «Hola». Y como si el destino hubiera estado esperando esa chispa, ella respondió con una pausa breve. «Hola». Suena como si me hablara desde dentro de mí, pensó él mientras buscaba con la mirada el origen de esa voz que lo había tocado sin permiso. Ella, por su parte, sintió un estremecimiento, no por el saludo sino por el tono en el que se lo dijeron, uno cálido pero cargado de elegancia, carismático sin ser invasivo, como si cada palabra hubiese sido ensayada para llegar justo a su centro. «¿Quién eres tú y por qué siento que ya te conozco?», pensó ella, mientras se escondía sin querer tras la sombra de los estantes. A pesar de que se hablaban, algo invisible y cruel se interponía entre ellos. Podían oírse con total claridad, pero no podían verse. Lo intentaron todo, rodear el pasillo, buscar una esquina, alzar la voz con dirección, pero parecía que el lugar había decidido esconderlos uno del otro, como si la arquitectura hubiera pactado con el tiempo y el misterio para mantenerlos separados. Sin embargo, en lugar de frustrarse, se rindieron ante la intriga. Decidieron quedarse. Decidieron hablar. «Me pregunto si estás sonriendo», dijo él, con una suavidad que lo hizo parecer vulnerable. «Y yo me pregunto si tus ojos son tan intensos como tu voz», respondió ella, con una risa apenas perceptible, que escondía ternura tras un velo de control. Durante ese primer día, hablaron de cosas pequeñas, de libros favoritos, de canciones que tarareaban sin darse cuenta, de cómo se imaginaban uno al otro. Él se la imaginaba con un abrigo oscuro y una mirada firme, mientras que ella lo pensaba con camisa blanca, desordenado pero impecable, seguro de sí mismo, pero con un dejo de nostalgia en el alma. «¿Y si mañana volvemos?», preguntó él, con esperanza disimulada. «Solo si prometes no intentar verme aún». «Quiero seguir descubriéndote así», contestó ella, y él sonrió como si acabara de recibir una carta del destino. La semana avanzó con rituales silenciosos y palabras bien escogidas. Cada día a la misma hora, él se sentaba en el mismo rincón, y ella lo hacía también, justo al otro lado de esa barrera invisible. Hablaban de todo, pero lo hacían sin urgencias, como si el tiempo fuera infinito. El martes hablaron de miedos. Él confesó que solía tener miedo de no ser suficiente, de que su carisma fuera una máscara, de que nadie llegara a ver lo que había debajo. Ella compartió que muchas veces se alejaba antes de que alguien pudiera herirla, que su frialdad era escudo y no esencia, y eso lo hizo admirarla aún más. «No eres fría, eres fuerte. Y esa fuerza me atrae más de lo que debería», pensó él, mientras se mordía el labio intentando no decirlo en voz alta. El miércoles ella le pidió que le describiera un recuerdo bonito. Él habló de una noche en la que bailó bajo la lluvia con una desconocida que jamás volvió a ver. Ella cerró los ojos al escucharlo, imaginando cada gota y cada giro. «Me hubiera gustado ser esa desconocida», pensó ella, y se sorprendió de sí misma. El jueves fue diferente. Él le cantó una canción. No entera, solo unos versos. Su voz, más que afinada, estaba cargada de intención. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego respondió con una confesión. «Nunca le he cantado a nadie, pero contigo, casi lo haría». El viernes, él llegó con un poema escrito la noche anterior. «Asterisco eres voz que no se ve asterisco. Asterisco susurro que no se olvida asterisco. Asterisco presencia sin figura asterisco. Asterisco pero tan real como el latido que provocas. Asterisco». Ella lo escuchó sin interrumpir, y al final,
Simplemente dijo. Nunca había sentido algo así por alguien a quien no he tocado. Ni yo por alguien que no he visto, pensó él, y el silencio que siguió fue tan hermoso como sus palabras. El sábado, ella no llegó a tiempo. Él esperó. Y cuando estaba a punto de irse, su voz apareció como un suspiro apresurado. Perdón, tuve que salir de donde estaba. Mañana no podré venir. Y quizá ya no vuelva. Él no supo qué decir. Quiso preguntarle 1000 cosas. Quiso pedirle una última charla, un intento desesperado por encontrarla, pero no lo hizo. Gracias por esta semana. Gracias por ti, dijo él finalmente. Ella respiró hondo y contestó. Llévame en tu memoria como una historia que no necesita final. Porque te juro que te recordaré cada vez que escuche una voz parecida a la tuya. Él cerró los ojos, y en su interior, grabó cada palabra, cada pausa, cada risa contenida. Nunca más volveré a oír una voz sin buscarte en ella, pensó mientras el eco de la biblioteca se tragaba la última sílaba de ella. Nunca se conocieron. Nunca se vieron. Pero vivieron algo más real que muchas historias completas. Y con eso, bastó para que una parte de ellos viviera siempre en el otro. Porque cuando una voz toca el alma, ya no hay vuelta atrás.